La reflexión que presento como tesis frente a ustedes, respetados profesores, se acoge en el ámbito de la antropología audiovisual, considerada como parte de la antropología social y cultural. En esta ocasión la consideraremos solo en su relación con el cine etnográfico y para esto utilizaremos la clásica perspectiva dual. Por una parte, la imagen como medio de construcción de conocimiento antropológico, es decir, la mirada antropológica, en nuestra película como indagación a la cotidianidad producida en y limitada por el espacio de la Plaza Bolívar de la ciudad de Mérida, en el estado del mismo nombre de la República Bolivariana de Venezuela. Desde la segunda perspectiva, nos acercaremos a la película como dispositivo, deconstruyendo la antropología de la mirada en el contexto de la antropología audiovisual, en nuestra comunidad académica merideña y latinoamericana. Adicionalmente, en su iconicidad material puede ser considerado como material de archivo ilustrativo una crónica de la plaza merideña entre los años 17 y 20 de la presente década, la duración del trabajo de campo, susceptible de ser utilizado y reinterpretado en otras investigaciones. Aunque pudiera considerarse como etnográfico todo film porque siempre dice algo de la cultura donde se realiza, nuestra película se separa rápidamente de esa generalidad y comienza desde una observación efectuada con un planteamiento antropológico claramente establecido. La centralidad espacial de la Plaza Bolívar, considerada desde la fórmula canónica del mito desarrollada por Claude Lévi-Strauss en su obra Antropología Estructural 1958. Función x de A es a función y de B como función x de B es a función y de A menos 1. Nuestro planteamiento antropológico audiovisual parte de dicha fórmula como argumento para construir el texto audiovisual. Podríamos hablar de una transformación del contenido antropológico, matemático y estético de la fórmula hacia un significante cinematográfico. En algún sentido, nos parece similar a la tarea del traductor por el compromiso epistemológico y ético que conlleva con lo traducido. Comenta Christian Metz sobre la forma del contenido. El auténtico estudio del contenido de la película sería justamente el estudio de la forma de su contenido. Si no es así, ya no es una película de lo que se habla, sino de distintos problemas más generales a la que la película debe sus materiales de partida, sin que su contenido propio se confunda de ninguna manera con ellos, puesto que reside más bien en el coeficiente de transformación que hace sufrir a estos contenidos. Proposiciones metodológicas para el análisis del film en Ensayos 1973. Por otra parte, utilizamos el concepto del mito de Lévi-Strauss dentro del conjunto característico de las ideas y procedimientos que componen su obra y que interactúan entre sí. Su concepto del arte y de la música, la noción de espíritu humano, el modelo reducido de la realidad y sobre todo el concepto de isomorfía entre el código genético, el lingüístico y el simbólico, que es fundamental en nuestra operación de traducción. El actual ámbito posmoderno ha derivado esa isomorfía hacia lo poético, en detrimento de una perspectiva científica y a favor de la razón hermenéutica, ámbito en el que nos planteamos esta reflexión convertida en película. Sobre la vigencia de la herencia intelectual de Lévi-Strauss, recordaremos dos comentarios, el primero de Eduardo Viveiros de Castro. La idea de una amerindiación del estructuralismo es, en mi opinión, esencial
para que la reanudación de la herencia intelectual de Lévi-Strauss se haga en la forma de un progreso epistemológico, es decir, político, y no de un retorno nostálgico a un pretendido rigor científico que la antropología postmoderna habría abandonado. Eduardo Viveiros de Castro, Claude Lévi-Strauss, fundador del postestructuralismo, 2008. Como he mencionado en la introducción de esta tesis, fue la búsqueda de un mayor rigor en la reflexión sobre la significación de un fenómeno social determinado, más allá de lo fenomenológico y lo intuitivo, de una metodología que me permitiera establecer por qué se considera adecuada una significación a un determinado fenómeno y no otra cualquiera, fue una de las razones que me llevó a utilizar la fórmula canónica. Creo que procurando una especie de mástil donde me ataría en mi incursión al discurso mítico, para no ser atraído a los arrecifes por el canto de las sirenas. Viendo el resultado y sobre todo viendo sus carencias, considero fructíferamente adecuado el compromiso adquirido con la academia. Pero admito que al avanzar en esta dirección, paradójicamente me he encontrado más cerca de lo poético que al principio. Una poética que se basa no solo en una posible inspiración fotográfica, no siempre presente en la misma medida, sino en una operación heurística donde aparecen las matemáticas del hombre. Un conocimiento que le permite la construcción exitosa de una casa, la elaboración de un tatuaje, la confección de una cesta de mimbre o simplemente componer un octosílabo. El cantar tiene sentido, entendimiento y razón. El segundo texto que citaré sobre la vigencia intelectual y espiritual de Lévi-Strauss es de Eugene van Ytterbeek, uno de los fundadores de los festivales de poesía europea en Lovaina, donde se han realizado 12 ediciones. La herencia de Lévi-Strauss es menos una escuela o un movimiento actualmente que la apertura de una clase de problemas y de una determinada manera de enfrentarlos, menos una herencia que una brecha en el pensamiento. Revista semestral de literatura y filosofía, publicada en noviembre del 2008. Y un último comentario sobre las matemáticas del hombre del mismo Lévi-Strauss. Pues el hombre, así como padece en su existencia colectiva por la desconfianza y la hostilidad entre los grupos, sufre en su ser íntimo por la compartimentación y el exclusivismo intelectual. Al trabajar en la unificación de los métodos de pensamiento que no pueden ser definitivamente irreductibles para los diferentes campos del conocimiento, se contribuye a la búsqueda de una armonía interna que es quizás la verdadera condición de toda sabiduría. Apareció en Las Matemáticas del Hombre, Boletín Internacional de Ciencias Sociales, volumen 6 de la UNESCO, París, 1955. En este sentido y en esta oportunidad quiero reiterar mi agradecimiento a la doctora Katy Vieira, con quien tengo una deuda de gratitud por la paciencia, claridad didáctica y accesibilidad dentro de su agenda de trabajo en el Centro de Investigaciones Astronómicas de Mérida, para guiarme en la comprensión de la teoría matemática indispensable para el manejo de la fórmula canónica. Dicho esto, intentemos en alguna medida una antropología de la mirada de Lévi-Strauss, utilizando una parte del material fotográfico realizado durante el trabajo de campo desarrollado en su obra Tristes Trópicos, 1955, sometida a un proceso de deconstrucción. Al tomar las mismas fotos en Holanda medio siglo después, se ofrece una lectura comparada
en una operación que trata de evidenciar un contenido que no se encuentra en ninguna de las dos fotos, sino en su combinación cognitiva. Hablamos del espíritu humano mencionado por Levi-Strauss, una cosa entre las cosas. Veamos. Podemos efectuar una comparación de gestualidades similar en el pedestal de la plaza, en la proyección del eje paradigmático espacial sobre el eje sintagmático temporal. Se produce una percepción anacrónica, característica del relato mítico. Lo mismo acontece con los procesos fotográficos obtenidos con la técnica de fotografía en intervalos, time-lapse. El eje sintagmático se altera contrayéndose o alargándose para hacer posible la observación de procesos que normalmente pueden durar un día, verlos en apenas unos segundos, o un fenómeno tan efímero que sea necesaria su ampliación temporal para ser observado. Una flor abriéndose, un bambú creciendo, un paisaje durante un día completo. La deformación temporal es admitida sin problemas por un botánico y mucho más por un espectador corriente. No se entiende como una manipulación engañosa, por el contrario, se percibe como una ampliación que nos permite apreciar dimensiones adicionales de un determinado evento. No pudimos dejar de introducir en nuestra tesis algunos conceptos del ritmoanálisis propuestos por Henri Lefebvre, un apasionado de la música como Levi-Strauss, al observar la sincronicidad de ritmos producidos por el conjunto de gestualidades en el espacio de la plaza. Veremos algunas fotos y videos de la plaza ilustrando lo expuesto. Linda mujer, escucha este poema, mi corazón lo invade una pena. Linda mujer, escucha este poema, mi corazón lo invade una pena.
Continuando con nuestro acercamiento a la mirada de Lévi-Strauss, nos aproximaremos a la utilización de la mencionada fórmula canónica del mito, publicada en el libro The Double Twist From Ethnography to Morphodynamics, en la que se reúnen 10 trabajos de diferentes autores como Lucien Scoublat, Jean Petitot y Pierre Maranda, entre otros, exponiendo diferentes aproximaciones a la fórmula canónica, publicado por la Universidad de Toronto en el 2001 y editado por Pierre Maranda, donde Lévi-Strauss, en el primero de estos artículos, conjuga culturalmente arquitecturas vernáculas, asiáticas y amerindias, con sus mitologías y las reúne en su fórmula. Así comienza el mencionado texto. Fue en 1977 en Japón, frente al santuario de Ise, que las reflexiones que estoy compartiendo aquí tomaron forma de una manera un tanto desordenada. Me había llamado la atención como las vigas se cruzan en una X y sobresalen más allá de la cresta. Más adelante, esto recuerda, por supuesto, a las islas de los mares del sur, donde los techos de ciertas casas se parecen a los de Ise, una indicación más de los enlaces que existían entre Japón y esa zona del mundo, que se manifiestan cuando uno compara sus mitos. Sin embargo, para aprender lo que este tipo de estructura podría significar para los propios japoneses, debemos dejar que sus textos antiguos hablen. Según el Kojiki, una fórmula ritual acompaña la construcción de un palacio o un santuario. Arraiga el poste de su palacio firmemente en el lecho de roca de abajo y se elevan en alto las vigas transversales al mundo superior. Y aquí la evolución que propone Lévi-Strauss. El domo es a la pirámide como la pirámide invertida. Esta última pirámide invertida es la forma justamente del reloj de arena. Aplicando la fórmula, la pirámide es al domo como el domo es al cielo. Justamente es una pirámide invertida. Es un término invertido, porque está elevado al -1. Al finalizar su erudita reflexión, de la cual hemos extraído una pequeña parte, solo para mostrar la pertinencia de la fórmula, Lévi-Strauss comenta lo siguiente. ¿Cómo se explica uno estas semejanzas a menudo sorprendentes? ¿Se remontan a un origen común? Un sustrato paleolítico de poblaciones asiáticas, algunas de las cuales habrían migrado a América, son el fruto de un contacto transpacífico más reciente entre el viejo y el nuevo mundo, o no deberíamos buscar más allá de la tendencia irreprimible de la mente humana a verter la profusión de sus significados en todas las formas disponibles. ¿Qué podemos retener de las consideraciones anteriores? 2 puntos. Me parece que, aunque sin relación aparente, se apoyan mutuamente. En primer lugar, existe en América un modo de representar el cosmos, como también en la India y en el lejano Oriente, bien conocido y estudiado desde hace mucho tiempo, con similitudes hasta en los detalles. En segundo lugar, la fórmula canónica que he propuesto para ilustrar las transformaciones míticas puede aplicarse a otros campos, en particular a la arquitectura. Y cita el Monsieur Boucaille y Monsieur Chergui ya lo han hecho con respecto a los palomares en Limanger. Creo que el aporte fundamental de esa tesis audiovisual consiste en la traducción de ese significado expresada en un significante cinematográfico. En la investigación sobre la fórmula encontré una sencillez muy adecuada a la simetría de la plaza en la versión planteada por el antropólogo G. Mosco en su publicación The Canonic Formula of Myth and Non-Myth de 1991, en la que se modifica el término final manteniendo su validez matemática de la proposición, y desde mi punto de vista
redirigiéndola estéticamente hacia una fractalidad familiarmente amerindia. Nosotros construimos el siguiente planteamiento. El centro es a la periferia, como la vertical es a la horizontal. En un artículo justamente célebre, el matemático y lógico Gottlob Frege sancionó el divorcio que las ciencias del espíritu planteaban con la dicotomía entre explicar y comprender, o entre lo nomotético y lo ideográfico, separando el territorio de la verdad ocupado por quienes se dedican exclusivamente a aquellos signos dotados de referencia o a enunciados dotados de valor de verdad del campo del sentido, en los cuales se mantienen quienes reparan en signos sin referenciar o frases sin valor de verdad, como los poetas y los narradores. Pero también, aunque Frege no pensaba en ello, como los antropólogos, los historiadores o los filólogos. Luis Pardo. Agradeciéndole su atención, trataré de responder cualquier pregunta que tengan a bien realizar. Muchas gracias.